Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presenta Actualidad Central. Discusión abierta. Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Le voy a nombrar algunos puntos y creo que la relación se va a hacer inmediatamente en la mente. Sindicalización, sistema de pensiones, capacitación, multirut, sueldo mínimo. Eso es parte de los desafíos que vienen en el mundo laboral, en el Ministerio del Trabajo, por parte de los trabajadores representados a través de la CUT y aquellos que no están representados también, sino la sociedad en su conjunto. Eso es lo que queremos abordar ahora, un tema de fondo, un tema país, los desafíos del mundo laboral. Saludamos a nuestro panel de lujo, como siempre, presidenta de la CUT, doña Bárbara Figueroa, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Importante tema el que están tratando. Todos los temas que vienen. Muy importante. Y que tenemos buenas entrevistas. Y además el trabajo está en manos de las mujeres en este periodo. No solo el trabajo, no solo el trabajo. No solo el trabajo. ¿Cómo está, doña ministra del Trabajo y Previsión Social? Bienvenida, Javiera Blanco. En rol de ministra. Sí, pues he venido en hartos roles. En hartos roles. Paz ciudadana. Y hoy día no vamos a hablar de seguridad ciudadana. No, ya no. Ni tampoco campañas, porque tampoco vengo vocera. Tampoco. Así que de ministra del Trabajo. Con mucho trabajo, muy duro. Con bonito trabajo, diría yo, con bonitos desafíos. Bonito desafío, y saludamos a don Andrés Nodón, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. ¿Cómo está, Andrés? Bien, Pablo, ¿cómo estás? Encantado. Bárbara, y pregunta para los tres. Los desafíos más importantes y urgentes en el mundo laboral, los que van a tener que enfrentar a contar de ahora en adelante, que están enfrentando desde ayer ya. No, ¿Cuáles son para ti? yo diría que lo principal pasa hoy día por relegitimar el movimiento sindical como un actor importante. Y por esa vía, darle también un sentido distinto a el sindicato dentro de las empresas y el tema de la negociación colectiva, que es el instrumento fundamental. Hay muchas áreas donde se tienen que hacer profundas transformaciones. Nosotros desde la Central hemos hablado de una nueva institucionalidad laboral, que significa no solamente un nuevo código del trabajo, sino que también reglamentaciones y regulaciones para el sector público, que el Estado empleador muchas veces los abandona en gran parte de las oportunidades. Tenemos el debate sobre el rol de la dirección del trabajo. Es decir, hoy día si uno tuviera que mirar, uno diría, mira, hay un engranaje muy complejo que es el que se tiene que poner a andar para que se construya esa nueva institucionalidad. Pero eso parte de un pilar. Y el pilar es relegitimar el rol del sindicato y del sindicalismo como un actor no solamente importante para la productividad, sino que también como un actor necesario para un ejercicio de democracia más plena y de superación de la desigualdad. La negociación colectiva es un instrumento por excelencia para superar la gran tarea y el gran adversario, como ha dicho la Presidenta de la República, que es la desigualdad en el país. Ministra, tareas más urgentes. No me refiero solamente al programa de gobierno, sino que hay ciertas tareas que van más allá de generación de proyectos de leyes, que a veces es por el cambio de costumbre, el cambio de cultura. Hay una mezcla de las dos cosas a lo mejor. A ver, hoy día tenemos una agenda bien ambiciosa, bien completa. Ya lo habíamos escuchado durante la campaña, hubo anuncios importantes, pero yo le diría que hoy día tenemos tres titulares, por así decirlo. Tenemos un titular que tiene que ver con lo que ya nos adelantaba Bárbara, que era el tema de los derechos colectivos, la negociación colectiva y, por lo tanto, el fortalecimiento de los sindicatos. Y un tema además muy sentido, porque si bien lo hemos dicho y lo reiteramos, yo creo que ha habido avances, sí, más enfocados en los temas de derechos individuales, y aquí recordemos, por ejemplo, la gestión del ex ministro actual diputado Osvaldo Andrade, todo lo que se hizo en subcontratación. Segundo titular, participación laboral. Yo creo que ahí hay un tema importantísimo que hoy día también es parte de los desafíos que nos preocupa, cómo participa la mujer, por ejemplo, en el mercado laboral. Y el tercero, capacitación, que es un tremendo tema, sobre todo cuando estamos hablando de procesos que han habido, por cierto, crecimiento económico. Hoy día estamos en una desaceleración que hemos heredado del gobierno anterior, pero que a nosotros nos preocupa el que durante estos últimos años no había una preocupación por los temas de fondo que nos permiten generar de alguna manera, tener herramientas para enfrentar estos ciclos económicos. Y me refiero a los temas de innovación, a productividad y entre ellos a capacitación, que justamente ayer ustedes veían este gabinete de ministros del área económica, como se anunciaba que justamente estos van a ser los temas. Una agenda de crecimiento. Lo vamos a anunciar en las próximas semanas, seguramente la Presidenta junto a quien dirige este comité, que es el ministro Alberto Arena, una agenda energética, que ha sido un tema que durante estos 4 años quedó stand-by, como se dice, y todo lo que es la agenda de productividad e innovación, más la reforma tributaria. Decano, para usted, y una de las cosas que conversábamos fuera de cámara, es, por ejemplo, esta falta de cultura sindical.
de cultura sindical, no solo por parte de los trabajadores, sino también de los empleadores. ¿Cómo se refuerza esta cultura y cuáles son las tareas más urgentes a su juicio que hay que hacer en el mundo laboral? Sí, yo creo que los temas están lanzados ya, son todas prioridades, pero siempre la pregunta es cómo y cuándo, cómo lo hacemos. Y yo creo que lo que deberíamos esperar del gobierno que está asumiendo es que tenga la voluntad política suficiente para centrarse en la eficacia de la normativa laboral. Yo creo que ese es el gran problema que hoy enfrenta el derecho laboral. Todos los gobiernos progresivamente van estableciendo reformas laborales, pero los trabajadores siguen sintiendo que para ellos nada ha cambiado. Entonces creo que el problema, el foco debe estar en la eficacia. Ejemplo, creo que es súper importante ver que las normas se cumplan y segundo, que las normas que se generen tengan una materialidad efectiva. Por ejemplo, creo que es fundamental delimitar de una vez por todas las funciones de la Dirección del Trabajo. Hoy día la Dirección del Trabajo se debate siempre en este doble rol de intérprete del derecho, que sabemos que tiene el problema que fue revisado judicialmente, y de fiscalizador. Quizás sería mejor acotar las funciones, fortalecer la parte fiscalizadora y una fiscalización que sea cercana a la empresa, que no se traduzca en una simple petición de documentos que tenga que llevar a una oficina administrativa. Y otro tema también relativo a la eficacia, yo creo que es muy importante darle una vuelta a las sanciones. Porque siempre decimos, aquí hubo un avance en la reforma del año 2001 del gobierno del presidente Lago, en que se empezó a distinguir la gravedad de la infracción y el número de trabajadores por la empresa. Pero resulta que el número de trabajadores no es un elemento relevante. Quizás la sanción debiera apuntar al poder económico de la empresa. Porque hay empresas que tienen muchos trabajadores, pero su margen no es tan alto y resulta que terminan siendo perjudicados por esas normas. Y hay otras empresas que pueden tener menos trabajadores, un potencial económico mucho mayor, y al final, lo de siempre, sacamos la cuenta, vale más barata la multa, ¿no es cierto?, que cumplir la norma. Por ejemplo, hay una norma una sanción que suena fuerte, que es en el caso de las prácticas antisindicales o de sanciones por derechos fundamentales, las empresas sancionadas quedan inhibidas de poder participar de todas estas licitaciones a través del portal Chile Compra, es decir, de ser proveedor del Estado. Pero a las empresas que no son proveedoras, ¿no es cierto?, del Estado, no les interesa. O por último sacar otro ruta. Exactamente. Bárbara, una pregunta de sentido común. Pareciera que, y en el fondo para los tres también, pareciera que si yo pertenezco a un sindicato grande, voy a tener fuerza de negociación. Y si es que este sindicato paraliza algo, por ejemplo las obras del cobre, lo que sea extracción minera, y yo paro las obras, le provoco una pérdida tal que obligo a que la empresa negocie y se puede llegar a un acuerdo. Guste o no guste, como sea, pero se llega a una solución. ¿Qué pasa con aquellos que son de pequeños sindicatos? ¿Cómo se pueden ir arreglando cuando son medianas empresas, son sindicatos chiquititos, agrupaciones sindicales que son más chicas todavía, en que a veces el hecho de que exista una huelga no le afecta su gestión? El otro día, por ejemplo, veía una importadora de teléfonos ahí en Vitacura, Ericsson. Porque ese día estén parados, a lo mejor no se van provocando mermas, por lo tanto no tienen fuerza. ¿Cómo le damos fuerza al chico que sea medianamente equivalente al grande? ¿Es legal el tema? O sea, ¿pasa por un tema legislativo o pasa por un tema de cultura sindical? Yo creo que tiene ambos componentes. Cualquier reforma profunda en materia laboral va a requerir de un periodo de ejecución donde evidentemente que el propio movimiento sindical va a tener que ir adaptándose. Y yo comparto plenamente lo que se ha señalado. También un Estado y una dirección del trabajo que vuelva a su sentido original, es decir, defender al más débil en la relación laboral y no, como lamentablemente estábamos viendo, y yo siempre utilizo este ejemplo sin sentido peyorativo, pero en la práctica se estaban transformando en tribunales de familia, trataban de ponerse de acuerdo. Mire, usted empleador escucha al trabajador, pero el empleador tiene todo el derecho a su haber, el trabajador no tiene nada. Entonces, en esas condiciones, tratar de buscar acuerdos y diálogo es imposible. Entonces, cuando una empresa quiere ser abusiva, porque no es el caso de todos los empresarios, pero cuando una empresa quiere ser abusiva, tiene todas las garantías bajo la legislación. Por eso es importante que se produzcan cambios legales. Por eso nosotros hemos dicho, nuevo Código del Trabajo, sí, pero sobre todo una nueva institucionalidad laboral. Hay que establecer un nuevo trato con los trabajadores. Entendidos esto en el marco de su organización colectiva, en el marco de los sindicatos, del sindicato por empresa, del sindicato interempresa, de las negociaciones sectoriales, es decir, hay que cambiar la mirada. Por eso nosotros hacemos mucha fuerza en esto de que hay que empezar a entender al actor sindical como un sujeto positivo y no
el sujeto de conflicto, como tradicionalmente se le mira. Y la legislación actual lo que hace es eso. Tiene una mirada sesgada. Lo que José Piñera hizo con el plan laboral, que se constituyó luego en el Código del Trabajo, fue restarle todo el poder a los sindicatos y atomizarlo. Se hicieron reformas posteriores que buscaban paliar este problema. Entonces se decía, mira, con menos cantidad de trabajadores que se formen sindicatos. Pero eso terminó en mayor atomización. Sindicato con grupo negociador, como existe en la legislación nacional, es caldo de cultivo para las prácticas antisindicales y para organizaciones cooptadas por el empresariado. Entonces, ahí efectivamente tiene que haber una norma legal muy clara, tiene que haber una instancia de resolución que ojalá no sigan siendo los tribunales, porque yo quiero decir acá que nosotros la experiencia que tenemos con la cuarta sala en materia de tribunales laborales es que los trabajadores las perdemos todas. Ya hay dictámenes que incluso invalidan la posibilidad de huelga. O sea, está bien que eso nosotros digamos, mira, la legislación es precaria, pero que ellos mismos, desde los tribunales, estén validando que los trabajadores aquí no se pueden organizar ni tener huelgas, derechos legítimos a presión, me parece que es preocupante. Por eso nosotros decimos, normas claras, efectivos instrumentos del Estado para resguardarla, no avanzar en judicialización y miremos a los sindicatos como constructores de derechos en una democracia que es más plena y más equitativa. ¿Cómo hacemos para que el pequeño sindicato tenga fuerza? Porque si yo quiero atomizar, como dice Bárbara... Eso tiene un nombre, tú sabes. ¿Ah? Esto de la lógica piñera que tú mencionabas tiene un nombre. Esto es dividir para gobernar, ¿no? Exacto, atomizando todo. Entonces, ¿qué hago yo? Obvio. Me saco hartos root. Cosa que cada una de mis root tenga... Bueno, eso se llama multiroot, querido. Eso es lo que vamos a cambiar. Mira. Claro. Entonces, mi pregunta de fondo es, ¿retroexcavadora con el... ¿Pero por qué al tiro el tema? ¿Retroexcavadora con el Código Laboral? ¿Retroexcavadora con el Código Laboral? Mire, yo quiero comentar un poco sobre lo que estaba señalando Bárbara. Nosotros efectivamente hoy día hemos tomado una opción de fortalecimiento de los sindicatos, de la actividad sindical. Y eso pasa por varios temas. Primero, porque hoy día existen los incentivos como para que efectivamente el rol de los sindicatos sea atractivo, sea eficiente, porque demuestra un botón, digamos, hoy día para las negociaciones colectivas. Lo que sucede después de haber negociado, cuando es además de manera muy parcelada, muy dividida, los grupos negociadores, cuando tú le vas a extender esos beneficios al que no está sindicalizado, ¿por qué me voy a tener que comprar todos los costos de pertenecer a un grupo que, tal como dice la Bárbara, tiene el sello de conflictivo, cuando los beneficios me llegan igual? Entonces, parte por generar los incentivos adecuados, o sea, la titularidad sindical va en ese sentido. Ahora, ¿qué significa esa titularidad? Bueno, que el sindicato representativo sea el que lleve justamente la negociación. Ahora, la ingeniería de detalle da para mucho, porque aquí tenemos que pensar qué pasa si no hay sindicato, qué pasa si el sindicato no es representativo, y ahí viene, por ejemplo, tu pregunta. Entonces, a ver, una norma nunca va a lograr llegar al detalle de toda la realidad, pero lo que sí tiene que estar muy clara es cuál es la meta, cuál es el trasfondo de lo que queremos. Y lo que queremos sí es que no ocurra lo que hoy pasa, que es que los sindicatos no tienen esa titularidad, por lo tanto el incentivo es perverso, y segundo, la titularidad de la extensión de ese beneficio del empleador. Entonces, yo te diría que esa es una arista. Otra arista tiene que ver, por ejemplo, con cómo generamos también mayor formación sindical. Nosotros en el Ministerio del Trabajo tenemos programas con financiamientos adecuados justamente para generar esa sofisticación, esa mejor formación, y en ese sentido también pasa por un financiamiento público de algunas de estas actividades. O sea, estamos hablando de cómo apoyar a los sindicatos, y estamos hablando también de cambios normativos. Tú mencionabas esto de los RUTs. Bueno, efectivamente, yo creo que hoy día la lógica es dividir para gobernar, y la lógica es de la desconfianza. O sea, dividir para administrar. ¿Sabes lo que me pasa? Que cuando uno habla de negociación colectiva, claro, uno habla de negociación colectiva y la gente tiende a ponerse un poquito crespa. Yo te diría que hay que mirar la evidencia, si en esto tampoco estamos descubriendo la rueda. En todos los países desarrollados, la lógica es el menor conflicto posible. Mientras tú no generes espacios de encuentros reglados, los márgenes de escape de esa conversación son mayores. Demuestra todo lo que hemos tenido en el último tiempo. Temas portuarios, temas mineros, temas de contratistas. Entonces, toda la evidencia te indica que tú, mientras más fortaleces a tu contraparte para generar un diálogo reglado, que se sepa cuándo, cómo, a lo que puedes acceder, hay más posibilidades de disminuir esas posibilidades de conflicto. Y con menor conflicto, a la larga, lo que tú generas es mayor productividad. André, del Código Laboral actual, ¿qué es rescatable? ¿O retroexcavadora con el Código Laboral actual?
Yo creo que hay... Me va a decir que está escrito sin falta de ortografía. Claro. No, la verdad es que yo creo que... Yo sigo un poco la tesis de la retroexcavadora, porque no hay que olvidar que nuestro código laboral es el mismo código del gobierno militar, parchado, remozado, pero que en su esencia no ha cambiado. Un código que yo lo he llamado esquizofrénico, porque tiene una serie de contradicciones. La señora ministra señalaba esta situación de los que se quedan afuera del sindicato, dejan que otros negocien y después le llegan todos los beneficios gratuitamente. Las cuotas. Un artículo 47 que obliga a gratificar y inmediatamente un artículo 50 que dice no es necesario que gratifique si paga el 50%. El mismo artículo 47, entonces es una esquizofrenia, dice que señala que se descuenta para llegar al líquido que hay que repartir se puede descontar el 10% del capital propio, ¿no es cierto? Sin embargo, ese 10% del capital propio no se está considerando, lo que decía yo delante, para sancionar a las empresas. Cuando yo digo, ¿por qué no sancionamos a la empresa por su capacidad económica? Su capacidad económica la pueden utilizar para no pagar gratificaciones, pero no se toma en cuenta al momento de sancionar. En materia de derecho colectivo, claro, podemos avanzar en normas de fortalecimiento del sindicato, pero hay dos cosas. La primera función o finalidad del sindicato es negociar. Y mientras tengamos una norma de negociación colectiva como tenemos en nuestro Código del Trabajo, no hay ningún interés, o sea, no hay ninguna posibilidad de avanzar. Como decía la señora ministra, o sea, el plan laboral siguió lo que se llama la teoría del consenso, es decir, considerar el conflicto como algo patológico. Entonces le da una serie de puertas de salida y que el trabajador, ojo, termina firmando un contrato colectivo en el cual no está de acuerdo. Lo que pasa es que si no logra ciertos quórum, se entiende que acepta la última oferta del empleado. Demuestro solamente. Tú sabes que de lo que estabas hablando recién de la negociación colectiva, para que la gente se haga una idea, porque siempre hablamos del 11% de sindicalización. Hablemos de los porcentajes de negociación colectiva arreglada y no arreglada. Lo hablábamos ayer justamente en el congreso que estábamos en el sindicato Interempresa Líder. Y fíjate que yo comentaba, la comparación entre el porcentaje que hoy día en Chile negocia colectivamente de manera arreglada es un 8% y de manera no arreglada es un 2%. ¿Tú sabes cuánto es en los países de la OCDE? ¿Cuánto? 66%. Sí, nosotros somos 60. En la cola somos 66. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta. Pensiones, detalles del bono marzo que se empezó a entregar ayer viernes. O sea, hay que hablar de que se empezó a entregar, queda mucho todavía, así que hablemos de eso. ¿Ya? Y pensiones, lo que viene, porque los trabajadores después se van a pensionar. Y sin ni uno. ¿Todos nos vamos a pensionar aquí o no? Sí, por los trabajadores. Todos trabajadores, pues. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en esta discusión abierta. Una pregunta, antes de entrar en el tema de las pensiones. ¿Es el Estado un buen empleador, querida ministra? A ver, partamos por algo que a la gente le interesa cuando uno lo dice. Me tocó hablarlo justamente cuando fuimos a visitar a la ANEF con su presidente Raúl de la Puente. Nosotros tenemos que enfatizar, yo creo, y reconocer muchas veces el Estado también en su rol de empleador. Yo creo que eso, y te lo digo que eso no es trivial, pareciera ser que suena como algo tan lógico, pero yo creo que es bueno recalcarlo, enfatizarlo, y pareciera ser que en algún tiempo pasado eso no se entendió muy bien. Y quiero solo recordar que tuvimos exonerados del gobierno Piñera 11.700 personas. Y quiero hacerle énfasis, no para hacer majadera en el tema, es porque tanto se criticó respecto a los movimientos que habían en esta instalación. Cuando me tocó ir justamente a la reunión de la ANEF, ellos no habían recibido ningún reclamo respecto de funcionarios administrativos exonerados o despedidos justamente en esta instalación. Bueno, entiendo que ya la Contraloría recibió, porque ustedes vieron a los parlamentarios de oposición que habían hecho una presentación, pero hasta ese minuto tampoco la Contraloría había recibido reclamos. Claramente, cuando un gobierno genera un proceso de despido masivo de 11.700, no estamos hablando de alta dirección pública ni sueldos estratosféricos, estamos hablando de funcionarios administrativos, o sea, de gente que, de acuerdo a Raúl de la Puente, hoy día ha visto su vida totalmente afectada al punto de tener que vender su casa y su auto para sobrevivir. Estamos hablando de 11.700 funcionarios administrativos exonerados de esa manera. Claramente uno podría decir, no hubo mucho reconocimiento de que el Estado es un empleador, por eso lo enfatizo. Ahora, lo segundo, eso tiene que ver también con reconocer que al igual que cualquier espacio de trabajo, en la medida que genera no solo mejoras de capacitación para sus trabajadores, sino que también modernización, el servicio entregado es mejor. Y eso no escapa tampoco del Estado. O sea, hoy día hay que, y está dentro del programa, todos los procesos de capacitaciones anuales de los empleados públicos, todo lo que tiene que ver con la modernización del sistema público, y aquí en este punto incluso se ha hablado de la creación de esta unidad de evaluación de políticas públicas, y también está en el programa
todo lo que es abordar temáticas que son sentidas, que está hoy día, digamos, como compromiso analizar y avanzar sobre ellas en términos de evaluarlas y de poderlas dimensionar, temas como son los honorarios y los contratos. O sea, ese es el punto. Ahí hay mi pregunta. Honorario, contrato. Por eso te digo, hoy día hay un compromiso de identificar si efectivamente hoy día, cuando estamos hablando de contratos de honorario, cuando estamos hablando de contratos, en realidad, ¿cuánto hay de empleos permanentes en realidad? ¿Ah? ¿Cómo podemos generar mayor estabilidad y seguridad en torno a estos trabajos? Esos son temas que hoy día están puestos, como también el de la negociación colectiva. ¿Ah? Ustedes saben que el Estado, digamos, los empleados públicos están fuera de la posibilidad de negociar colectivamente, aunque aquí, sí, claro. aunque eso iba a decir, aunque hay que hacer el reconocimiento de lo que ocurre de facto, que es todos los años, en la que participamos todos, digamos, los actores, incluido el Congreso, que es el reajuste del sector público. Ahora, esta es una lógica de las cosas que también se deberían desterrar de nuestro país. Yo creo que hoy día, cuando nosotros hablamos de los derechos colectivos, la gente como que tiende a tener una reacción un poco de distancia con estos temas, pero no pasa sino muchas veces por reconocer cosas que de facto ya se dan. O sea, justamente el otro día con Bárbara, en el marco de un congreso, hablaban de estos temas. Cuando hablamos de negociación colectiva del sector, no, pero de facto hay. De facto hay. Lo que pasa es que se tiene temor a dar herramientas, a lo mejor legales. Pero suceden. ¿Por qué vamos a tener temor respecto de algo que ya se sucede y no ha generado ningún tipo... Perdón. Acuérdese que antes aquí la gente se anulaba. Es como lo mismo. Bueno, no se divorciaba. Este no es un tema que esté explícitamente en el programa. Claro, el 334 bis, no, la anulación del matrimonio, no por lo menos en lo laboral, te lo digo. Pero el 334 bis de la posibilidad de negociar interempresa, que no está explícitamente aquí, pero bueno, ya van a venir temas más adelante, pero... cuando tenemos situaciones como la de CIL, el Sindicato de Interempresas Líder, que negocian por voluntad del empleador en este caso, y no se acabó el mundo. Entonces, yo creo que pasemos también por ser un poco más honestos en el país respecto a situaciones que hoy día se dan, que nos permitan hablar de una economía estable, seria, transparente. ¿Por qué no regularlo mejor? Claro. Para traer las pensiones, me estaba saltando, antes de jubilarse uno tiene que tener un sueldo, y la discusión del sueldo mínimo ya viene. Entonces mi pregunta, estimado decano, ¿por qué no se ha llegado a un sistema en el cual sea parte de una ley y no año a año? Porque año a año, ¿para qué sirve? Para vociferar políticamente respecto al sueldo mínimo, hacer ofertones, decir, mira, yo quiero un sueldo de 500.000 pesos, ellos no lo votaron, es culpa de ellos, y se presta a la política. ¿Por qué cree que usted nos ha llegado a un punto en el cual, digamos, se hace año a año bajo las siguientes condiciones, con el indicador de crecimiento, con IMASEC, con IPC, con lo que sea? Bueno, quizás por las mismas razones que el sector público año a año también va negociando sus reajustes para ir viendo cómo ha ido evolucionando la situación económica del país. Ahora, claro, es un problema que nos compramos cada año, pero lo triste es seguir dando vuelta en un sueldo mínimo, siendo un país que supone que estamos aspirando a ponernos los pantalones largos y que esa sea una discusión que nos entrampe en vez de los grandes temas que van por la sobreregulación normativa, es decir, de dar derechos superiores al mínimo. Ahora, me parece un poco evitable que año a año se revise. Es difícil, digamos, hacer una proyección de aquí a 3 años. Algún sistema, o sea, algún polinomio y cosa que pueda dar una cifra a lo menos objetiva, pero tú encuentras lógico que todos los años tenga que entrarse a discutir, o también se podría considerar como una mega negociación colectiva, ir año a año con una ofertón de acá, una ofertón de allá. Además, nunca es el momento perfecto para el buen sueldo, porque este año viene desacelerado porque hay reforma tributaria, el próximo año estamos acelerando como lo vamos a hacer, estamos con los indicadores de arriba, puede venir un resfrío. Nunca está el momento perfecto y se presta para mucha interpretación política. Sí, es que yo tengo la impresión de que debates como el debate de salario mínimo tienen la importancia que tienen en el país porque tú no tienes negociación colectiva real. Cuando los trabajadores tienen una negociación colectiva real y tienes poder, porque también desmitifiquemos que el trabajador tenga poder no significa que se va a tomar la empresa. Significa que el empleador va a tener un interlocutor claro con quien entenderse. Eso es la gracia de tener sindicatos fuertes. Que tú tienes además una contraparte muy activa y una contraparte además que es única. Porque esto de estar negociando con sindicatos y grupos negociadores pequeños en cada lado, al final también es una distorsión. Es una distorsión y, por otra parte, también es engorroso para el propio empleador. Al final del día, el tema que ha ocurrido, por ejemplo, con el multiroot, es que cuando hemos llegado a juicio, los juicios le han dado la razón a los trabajadores. Y, por lo tanto, se ha reconocido la figura de único empleador y, a la larga, los mismos empleadores empiezan a ver, oye, esta es la mejor y es la forma más cómoda. Entonces, ¿por qué te planteo esto?
Porque aquí yo creo que uno tiene que ser capaz también de enfrentar otro debate. No es solamente el monto, nosotros lo dijimos el año pasado. Al final del año pasado, y nosotros sosteníamos la necesidad de avanzar un salario mínimo de 2.50, llegamos con un gobierno que trató de adelantar el debate sin consultarlo con nadie, para decirnos, miren, aquí no hay condiciones de avanzar ni siquiera los 200.000 pesos. Recuerden que la primera propuesta del gobierno anterior fue 197.000 pesos. Después que podemos llegar a los 200, y al final del día llegamos a 210, pero comiéndose un mes de reajuste salarial, que es lo que el gobierno nunca dijo. Y cuando nosotros nos comprometió que iba a ser retroactivo, y no fue. Eso, digamos, para que también tengamos las cosas súper claras, porque yo ya estoy escuchando a algunos parlamentarios que van a decir, no, salario mínimo de 370.000 pesos. Si uno tuviera que pensar, ¿cuál es el salario mínimo ideal? Sobre la base de 2 canastas básicas de alimentos, que son lo que te permiten a ti definir la línea de la pobreza, en un núcleo familiar de 4, efectivamente el salario mínimo, si queremos que sea lo que se dice en el marco de los convenios de la OIT, es decir, salario mínimo igual a superación de la pobreza, debiéramos tener un salario mínimo superior a los 370.000 pesos. Eso es lo que nosotros debiéramos tener, pero cuidado. ¿Por qué yo digo hay que hacer un debate un poquitito más profundo? Porque no solamente basta definir cuál es el salario mínimo ideal, sino también hay que ver cuáles son las utilidades de las empresas. Porque aquí, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que se nos dice siempre? Las pequeñas y medianas empresas son las que dan los empleos, el 80% de empleo en el país. Si nosotros las obligamos a pagar un salario mínimo muy alto, vamos a dejar el descalabro. Yo tengo la impresión de que para eso entonces también revisemos cuáles son esas pequeñas y medianas empresas, porque a mí no me van a decir que una mediana empresa es una empresa que tiene 100 millones de utilidades. Eso no es una mediana empresa. Y el problema es que siempre se escudan en ese argumento muchos para finalmente no avanzar en políticas de mayor equidad. Porque una empresa grande tiene que ser capaz no solo de pagar el salario mínimo, sino que más. Ahora, ¿eso lo podría regular con mejor negociación colectiva? Mientras eso no esté sobre la mesa, vamos a tener que seguir haciendo el debate sobre la base de criterios. Criterios que vayan más allá del IPC y la inflación acumulada, donde consideremos elementos que, por ejemplo, no son considerados hoy día en el marco de las canastas básicas de alimentos. O sea, hay mucho debate todavía por hacer que se va a encaminar, o uno esperaría desde la central, que este debate se encamine aquí, a que efectivamente cuando hablemos de trabajador en Chile, no signifique que él siga siendo pobre, porque hoy día eso ocurre. Hoy día tener trabajo en Chile no significa que yo deje de ser pobre. Y esa es la peor distorsión y es lo que provoca mayor desigualdad en nuestro país hoy día. La más alta desigualdad en ingresos, como lo dice la OCDE. Ministra, a la vuelta me contestas tú mismo si podemos llegar a algún sistema que, a ver, yo no encuentro que sea lógico, independiente del monto, que todos los años uno tenga que esperar, la gente más necesitada dice, oye, ¿cómo irá a ir el sueldo mínimo este año? En vez de decir, mira, podría venir por aquí o por allá, no sé, una banda de valores, lo que sea. Pausa y ya estamos de vuelta. Desafíos del mundo laboral, lo que estamos tratando en esta discusión abierta. Le tengo un aviso para que usted vaya cuando quiera al Orcocan 418, no cuando quiera, el lunes a las 11 de la mañana, este lunes 31 de marzo a las 11 de la mañana, está la inauguración del año académico con una conferencia del secretario general de la OEA, don José Miguel Insulza. Así que usted puede ir, asistir, pueden ir los que quieran, a escuchar esta conferencia, esta clase magistral de José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, a las 11 horas en Universidad Central, en los Orcocan 418. Cualquier duda, www.ucentral.cl, www.ucentral.cl, y si quiere ir a escuchar al secretario general de la OEA, puede hacerlo tranquilamente a las 11 de la mañana en los Orcocan 418. Preguntaba recién buscar una fórmula para que el salario mínimo no sea una cuestión especulativa ni sea susceptible de salir a hacer ofertones políticos. ¿Cuándo se va a llegar a alguna norma que nos indique algo? Mira, yo creo que lo primero que hay que decir en relación a este tema es algo que la Bárbara señalaba y que yo creo que es hacia allá, hacia donde tienen que converger las políticas, entre ellas las definiciones de salario mínimo. Nosotros tenemos que avanzar en superar las situaciones que ocurren actualmente y que la gente a veces no sabe. Una persona, cuando yo hablo de la gente que está bajo la línea de la pobreza, ustedes se imaginan alguien desempleado en general, claro, ¿no? Eso es como claro, la generalidad. Pero es que no es posible que en un país desarrollado y que se va a empinar, que ya se compara y se mira al espejo con la OCDE, nosotros cuando hablamos de personas que están bajo la línea de la pobreza podemos estar hablando de una persona totalmente contratada, formalmente asalariada. Eso es grave. A mí me parece que eso es grave y eso nos pone metas y desafíos que van más allá de la fijación del salario mínimo. Yo creo que aquí también, y no me estoy corriendo la respuesta, te la voy a dar al tiro, pero yo creo que aquí también tiene que ver con cómo generamos incorporaciones de grupos hoy día de la población que están totalmente fuera del mercado y que generan obviamente una distorsión y un sesgo negativo hacia las poblaciones más vulnerables. Me refiero a la participación de la mujer en el mercado laboral. O sea, las brechas son enormes, hombres o mujeres, pero mientras tú más bajas en la escala socioeconómica, los grupos más empobrecidos de nuestro país son los que tienen las brechas más altas
en términos de diferencia de incorporación laboral de hombres y mujeres. O sea, las mujeres con menos recursos, las familias con menos recursos son donde las mujeres menos trabajan y no se da esa brecha de manera tan feroz en los niveles más altos. Ahora, en relación al salario mínimo, y voy a tu pregunta, y hay dos cosas que nosotros hemos dicho. Uno, que vamos a trabajar por la fijación de un salario mínimo de 250.000 para mediados del periodo. Eso lo hemos dicho, pero con este adjetivo, con este suple que es en miras a generar las condiciones para que en Chile no vuelva a ocurrir que una persona contratada asalariada se pueda encontrar bajo la línea de pobreza. O sea, hacia allá converge, porque si te doy solo el número es discutible, debatible, pero no cuando tú lo circunscribes en una convergencia de esta naturaleza. Y ojo, otra cosa que no es menor, no podemos dejarle a los expertos exclusivamente la definición de estos temas. Son temas países. Yo me tocó decirlo en un diario que generó un poquito de ruido. Yo dije, no nos gusta lo que mandó el gobierno anterior en términos de iniciativa legal, de que sea una comisión de expertos, elite, que fije los montos de salarios mínimos cada año. A mí me parece que en esto las partes tienen algo que decir. Nosotros lo que hemos dicho, comisión tripartita, expertos que sean representativos de quienes se ven afectados con estas políticas, ¿no? Que son trabajadores, empleadores y, por cierto, el Estado. Andrés, el salario mínimo podría llegar a tener un marco legal más allá que una fijación que se haga desde el Congreso luego de una negociación y un punto en que se encontraron las partes involucradas, es que se puede decir que son todos suficientemente representativos cada uno de sus sectores. Sí, lo que pasa es que yo creo que el tema parte por lo que Bárbara indicaba. O sea, si hubiese un sistema de negociación en que cada estamento laboral pudiera negociar de acuerdo a su realidad, porque no es la misma la realidad, ¿no es cierto? Claro. Esto es lo mismo que el ingreso per cápita, entender que todos ganamos lo mismo. La realidad de Cencosud que la de una empresa familiar. Entonces, ahí podríamos pensar en una alternativa distinta, pero la verdad es que el problema, insisto, es estructural. Mientras tengamos un código del trabajo que no avanza, que no reconoce esa autodeterminación que pueden tener las partes, vamos a seguir por años pegados en ese tema. Entonces, insisto que los cambios aquí deben ser fundamentales, deben ser estructurales y deben ir a la eficacia de la norma. Hablamos, por ejemplo, de los sindicatos, cómo fortalecemos los sindicatos. Tenemos, por ejemplo, una defensoría laboral. Eso suena muy bonito, pero ustedes saben que las defensorías laborales no asesoran a sindicatos, solamente a trabajadores que individualmente van a dar su caso de despido. Entonces, ahí hay un tema. ¿Se fijan? Ahora, Andrés, la buena noticia es que en este gobierno, por lo menos, la puerta se abrió para no cerrarse en la modificación de una serie de materias a las que tú estás mencionando. O sea, hoy día, si uno accede a lo que es la agenda laboral de la presidenta Bachelet, y lo dijimos durante la campaña, estos temas que han sido más bien tabú, se les ha tenido un poco de temor, el tema de fortalecimiento de sindicatos, el tema de negociación colectiva, esa puerta hoy día se abrió para no cerrarse. Así que la buena noticia es que vamos a estar seguramente en las próximas invitaciones que nos haga Pablo, hablando de cómo estamos avanzando. Mientras usted venga, le invitamos siempre. Ahora, en ese sentido, ¿qué se está pensando ya para el cambio del sistema previsional? Porque el sistema previsional pertenece a los trabajadores también. Solo van a pasar en otra condición, van a estar en retiro, pero son trabajadores en retiro, un poquito volando las Fuerzas Armadas. Y justamente es lo que se tienen que preocupar hoy día, porque una cosa es parar la olla hoy, preocupado de la sindicalización, el sueldo mínimo, pero también hay que preocuparse de qué va a pasar después cuando uno se retira. Entonces, en ese sentido, si uno toma, se nos habló de una tasa de reposición, o nos iban con el sistema de AFP, íbamos a tener un sueldo cercano al 70%, una jubilación cercana al 70% del sueldo. Una tasa de reemplazo. Y eso no se dio. Entonces se piensa en una AFP estatal. La AFP estatal va a solucionar ese problema de fondo. A ver, Pablo, varias cosas. Don José Piñera nos dijo dos cosas, que las pensiones iban a ser dignas y que la tasa de reemplazo iba a ser del 70. Las pensiones hoy día son indignas y la tasa de reemplazo es del 40, y en el caso de las mujeres, que siempre salimos trasquiladas en esto, Bárbara, la mala noticia, son menos todavía. La AFP estatal no va a solucionar todos los problemas, pero la AFP estatal va. ¿En qué sentido? En que hoy día también tiene que haber, y aquí sí me voy a colgar del contexto general de la agenda de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. La presidenta nos dice la meta, superar la desigualdad en Chile. Y esa meta de superar la desigualdad pasa por generar reconocimiento a ciertos derechos que hoy día son públicos, son sociales. La educación. Dejamos de verlo como un mercado de oferta y demanda para verlo como un derecho social.
educación gratuita universal. En el caso de las pensiones, tenemos que destacar, relevar y posicionar el rol del Estado frente justamente a las pensiones. No le puede ser indiferente ese problema. Comenzó a no serlo ya con la reforma previsional de la presidenta en el periodo anterior, que incorporó un pilar solidario y permitió superar la indigencia en la tercera edad con la pensión básica solidaria y el aporte previsional. Pero seguimos teniendo una tremenda deuda con la clase media. ¿Qué es lo que va a hacer la AFP estatal? Solucionar todos esos problemas. Vamos a empezar a generar qué tipo de soluciones. Primero, la cobertura. Cuando yo te digo el reconocimiento del rol público, quiere decir que hoy día no pueden haber sectores que no sean interés de nadie. Hoy día lo son. Las mujeres, para variar, las personas que trabajan de manera independiente, las personas que trabajan en sectores más aislados, no son interés de la AFP. Ese es un grupo al que quiere llegar la AFP estatal. Ahí va a estar parte de la solución. Estamos pensando, pero ojo, por los temores que esto ha generado. Estamos pensando en una empresa pública, estamos pensando que se va a regular igual que las AFP del sector privado, estamos pensando que obviamente va a generar una competencia, lo que nos va a permitir generar comisiones más bajas. Me dicen, bueno, pero hoy día se han logrado, gracias a la reforma de la presidenta del 2008. Pero dígame una cosa, si yo digo, mira, ¿sabes lo que pasa? Porque uno lo puede ver de afuera. Esta AFP va a estar destinada a los sectores que son menos apetecidos por la AFP en general, pero va a tener comisiones más bajas, lo que significa que la utilidad que tenga va a ir a dar a las pensiones probablemente, ¿no es cierto? Va a entrar al patrimonio de todos los chilenos. Claro. ¿Será tanta la utilidad como para que mejoren las pensiones? Bueno, a ver, lo que pasa es que la mejora de las pensiones es que tú me estás haciendo preguntas que son de respuestas separadas. La AFP estatal va a entrar a un mercado. La AFP estatal lo que va a tratar de hacer es entrar a un mercado con una comisión que nos permita generar competencia y tirar los montos, digamos, de estas comisiones hacia abajo, que es lo que ha sucedido con las licitaciones de carteras en el último periodo. Pero no vamos a entrar en una competencia desleal ni en desigualdad de condiciones, en el sentido de que aquí se entra a competir con la normativa que regula el sector privado y las utilidades que usted menciona entran al patrimonio de todos los chilenos. Ahora, ¿nos va a mejorar eso las pensiones de la clase media? No, pues. Y por eso lo que estamos, no necesariamente, pero lo que estamos haciendo es diciendo, la AFP estatal tiene este objetivo, que es generar competencia y asegurar cobertura. La modificación del sistema de pensiones va por carril separado, y ese carril tiene que ver con lo que hemos anunciado en los primeros 100 días, la constitución de una comisión que sí va a ir a temas de fondo. Esa comisión va a ir a cuál es el monto de las comisiones que se deberían cobrar, cuál es el monto de las pensiones que se deberían tener, cuál es la edad de jubilación, cuáles son los requisitos de jubilación, cuál es la estructura institucional. Y cuál es la responsabilidad que tienen que tener los directivos cuando se vengan con... Andrés. Eso lo dijo usted. Sí. Yo lo agrego. Yo considero que la AFP estatal tiene una connotación meramente simbólica. Para mí el efecto es absolutamente neutro. Es la entrada forzada de un agente más a jugar en este sistema de mercado. Y digo que creo que es simbólico, porque claro, yo puedo tener menores comisiones, pero si la rentabilidad no es buena, y sabemos que la administración pública no se caracteriza por ser más eficiente en general que la administración privada, no me sirve pagar menos comisiones si pero ¿cómo lo ha hecho, por ejemplo, el Banco Estado, que le ha ido re bien? Claro, porque tiene una connotación distinta. Como Codel, como ahora, no son eficientes. Lo que a mí me preocupa es otra cosa, es pensar en lo siguiente. El sistema de AFP es un sistema que funciona muy bien para quienes tienen rentas altas, pero funciona muy mal para el 80% de la población que tiene otra renta. Entonces, claro, que el Estado, que su foco sea, antes que revisar el sistema, entrar a competir, como uno más en el mercado, ¿acaso no es entrar a validar el sistema? Creo que la solución va por otro lado. Andrés, tú tienes razón, pero por eso yo dije una cosa. La AFP estatal no le pongamos objetivos que no tiene. La AFP estatal tiene un objetivo, es que no va a ser neutro, tiene un objetivo de relevar ese rol estatal, que significa garantizar cobertura a todos. Lo que tú estás mencionando de cómo vamos a impactar en el mundo de las pensiones realmente tiene que ver con la instalación de una comisión que sí va a entrar a picar, digamos, vamos a entrar al fondo. Paralela. Bárbara, ¿por qué los trabajadores finalmente terminan con malas pensiones? Independiente del sistema que ya lo analizamos, las lagunas, la ausencia de cotizaciones que a veces se las apropian los empleadores, ¿qué tan frecuente, qué tanto es lo que incide en la jubilación final de un trabajador? O sea, claro, si uno lo mirara considerando elementos como los que señala, uno también podría pensar que los bajos salarios tienen un tremendo impacto a la hora de recibir una pensión, porque aquí el trabajador o trabajadora que gana menos del salario mínimo o que le imponen por el salario mínimo pese a que gana más, se ve evidentemente afectado a la hora de pensar en la pensión que recibe. Ahora, eso es paliativo para pensar en cómo funciona el sistema. Yo, por ejemplo, creo que
hoy día sería muy importante como medida paliativa. En el marco de la central nosotros no compartimos la propuesta de FP estatal. Para nosotros, por ejemplo, es más significativo pensar hoy día, en lo inmediato, en que fuera delito, por ejemplo, y no solamente motivo de multa, el que un empleador tenga lagunas previsionales con los trabajadores, porque se está apropiando de recursos que son del trabajador. Eso hoy día ¿qué tiene de valor la FP estatal? ¿No soluciona nada de fondo o es abyecta per se? Es que no es. Yo creo que de pronto se hace mucha tensión sobre un punto que a mí me parece que ya a esta altura tiene poco debate, porque en estricto rigor la ciudadanía votó por un programa donde el tema de la FP estatal existía. Ahora, habemos quienes no creemos en el modelo de la FP estatal, porque entrar a introducir un factor de competencia desde el Estado, yo en ese sentido comparto el criterio, no voy a calificarlo, pero es neutro, probablemente va a ser neutro el efecto. ¿Sistema de reparto? Nosotros somos de la idea de que aquí tiene que cambiarse el sistema de capitalización individual. Y nosotros lo hemos dicho en todos los tonos y lo vamos a seguir sosteniendo. Ahora, eso es evidente que no es una reforma para un año. O sea, tampoco estamos con criterio de, fuera de la realidad, de suponer que una transformación profunda del sistema de pensiones va a ser una tarea de un día, de dos, de convenzámonos un poquito, porque esto de verdad que es entrar como dijo la ministra, voy a tomar la misma palabra, es entrar a picar en los cimientos del modelo. O sea, estamos hablando de una tarea que es no menor. O sea, si uno está pensando en todos los intereses que están comprometidos en la administradora de fondos de pensiones, son gigantescos. Es titánica la tarea de tratar de votar este sistema. Es titánica. Nosotros estamos convencidos de que hay que avanzar hacia allá. Habrá que hacerlo en los tiempos que se requiera, sin duda. Valioso que se constituya una comisión de expertos nacionales e internacionales para debatir sobre lo de fondo, sobre cuál es el mejor sistema de pensiones para los chilenos. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces a nosotros se nos dice, sí, pero es que esto no tiene mucho que ver con el mundo del trabajo, porque ya estás hablando no del trabajador pasivo, pero resulta que el ciclo laboral es eso, es un ciclo. Si yo no garantizo buenas condiciones de ingreso, capacitación, perfeccionamiento, apoyo continuo al trabajador, para que en el momento en que se tenga que retirar, se retire en las mejores condiciones, yo nunca voy a poder avanzar en un mercado del trabajo como nosotros estamos proyectando para un país desarrollado. Y esa cuestión, por eso para nosotros es tan fundamental. No es solamente un problema que siento en algunos sectores se ha transformado en un principio. Esto no es un problema de principio, esto es un problema de comprender que el ciclo laboral, si lo queremos pensar en mejores condiciones, también requiere pensar en caminos de retiro. ¿Qué es lo que hacemos en el sector público? ¿Qué es lo que se hace en el sector público? Planes de retiro. ¿Por qué? Porque un profesor, yo vengo de mi gremio, ¿no? Los docentes, un profesor, profesora, que está hoy día recibiendo 600, 700 mil pesos después de una vida de entrega a la educación pública, muchas de ellas solteras y solas, entregadas y dedicadas a sus niños, está pensionándose incluso con menos de 200 mil pesos. Yo tengo colegas que han recibido pensiones de 90 mil pesos. ¿Quién puede decirme que una persona hoy día va a poder vivir con eso? Nadie. Entonces, ahí hay un debate que si no lo empezamos a abordar hoy día, va a estallarnos en la cara en cualquier momento. Y yo en ese marco creo que el debate ya ni siquiera tiene que ver con cuántos creemos en la FP estatal o cuántos no creen en la FP estatal. Hoy día arreglemos el tema urgente y de fondo. El debate es lo de fondo. Sí. Y eso es parte del debate de la comisión. Nosotros apostamos mucho y vamos a mirar muy atentamente cómo se haga ese debate, porque creemos que ahí nos estamos jugando la posibilidad de ofrecerle a los chilenos y chilenas una herramienta efectiva para garantizar que el momento del retiro sea con dignidad, como se prometió y como fue en su minuto. No, como corresponde, no. Como corresponde, como parte de la dignidad humana. Y dentro de los 100 primeros días. Las dos medidas están en los 100 primeros días. ¿Cambia las jubilaciones en día? No. ¿Cómo pone palabras en mi boca, Pablo? Porque con qué Oye, Andrés, que tú te vi con ganas de opinar respecto al tema mismo. No, está ratificando lo mismo. Creo que hay que estudiar, hay que replantearse legítimamente, porque nuestro sistema previsional se concibió en un sistema, se agotó y se concibió en un marco no legítimo. Fue una situación verdaderamente expropiatoria. Se empezó a usar y murió al tiro. Lo que no significa que pueda subsistir a lo mejor para ciertos grupos, que pueden autofinanciar sus pensiones. Pero exactamente, yo creo que hay que explorar quizá en buscar un sistema mixto. O sea, aquí le echamos la culpa a las FP, pero
ojo, Así que también hay condiciones estructurales que cambiaron, ¿ah? Y no le estoy quitando responsabilidad al sistema de pensiones, ni mucho menos, no son estos mis objetivos, pero hay que pensar que además hoy día tenemos expectativas de vida mucho más altas del año 80. Sin duda. Y la incorporación de la mujer, que esperamos que cada vez sea mayor, tampoco estaba presente cuando se dio ese debate. Entonces, hoy día no solo el sistema se creó y se agotó, como dices tú, sino que además hay que considerar todos estos elementos a la hora de diseñar. Pero yo creo que hay un elemento sustantivo también que plantea Andrés. O sea, aquí cualquier reforma que en Chile se pretenda hacer tiene que ser sobre la base de la participación y legitimado. Total. O sea, Código del Trabajo, Plan Laboral de José Piñera, impuesto, a rajatabla. El tema de la AFP, yo tengo colegas que los obligaron en sus municipios a trasladarse. Sí. No había otra opción. Les dijeron, o usted se cambia a la AFP o usted es despedido. Por lo tanto, un sistema además que se construyó desde la total deslegitimidad, o desde la imposición, obviamente que tampoco puede producir capacidad de debate sobre la necesidad de reformulaciones profundas. Y por eso yo creo que hoy día, así como que a mí me pareció, creo que fue una señal muy potente en términos comunicacionales, cuando la presidenta señala desde el balcón de Namoya, queremos que esta plaza sea la plaza de una constitución constituida en democracia, yo digo que en materia laboral y previsional debemos actuar con el mismo principio. Tienen que ser construidas en democracia, con participación de todos los actores, con opinión siempre de los expertos, pero no sobre la base de quienes tampoco la están viviendo, que son aquellos que estamos más afectados, que son los trabajadores y trabajadoras, la gran generalidad de trabajadores y trabajadoras de este país. Para trabajar hay que capacitarse. A la vuelta de comerciales hablamos Vamos a la capacitación. Vamos a hablar de capacitación. Hoy digo, no, marzo. Y del bono de marzo. Volvemos con eso. Ya estamos de vuelta en esta discusión abierta. Desafío del mundo laboral, desafío en capacitación. La capacitación también se concibe como un derecho. Pero totalmente, nosotros lo tenemos además el tercer pilar, hablamos recién, y para eso capacitación de calidad también. No es para nadie un misterio que el sistema que tenemos montado de capacitación ha tenido graves problemas. Y aquí voy a hacer un justo reconocimiento, porque para que no se nos pele que siempre aparezco criticando la gestión anterior, voy a hacer un justo reconocimiento que durante los últimos 4 años hubo un esfuerzo en materia esencia del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de generar más transparencia en relación a los programas que se impartían mediante la franquicia tributaria, ¿no? Todo el mundo sabe el 1% del monto imponible a la remuneración de los trabajadores. Fíjese que se incorporó el sistema del lector de la huella digital y se descubrió que el 30% de los cursos eran fraude, no se hacían, claro, lo que permitía un ahorro de 70 millones de dólares. Un avance, pero aquí hay que entrar y vamos a de nuevo hablar tenemos que entrar a picar, como se dice, y profundo, porque aquí las capacitaciones tienen que no solo condecirse con ser de calidad, sino que además ser acorde a las necesidades del mercado. La presidenta en esto tiene un anuncio muy potente que se va a hacer dentro de los 100 primeros días, y ya lo ha dicho, es el desafío de capacitar a 450.000 personas, mujeres y jóvenes entre el 2014 y el 2018. Alguien podría no decirle mucho el número, pero ¿usted sabe cuánto se capacitan en un periodo de gobierno normalmente? 40.000. Nosotros estamos hacerlo 10 veces. Por 10 y un poquito. Ahora, las capacitaciones, usted dijo una palabra súper clave, calidad. ¿En qué se va a capacitar y cómo se van a elegir? Porque yo me acuerdo que había capacitación en risoterapia. No sé si sea tan necesario para... mío, te podría decir unas cuantas cosas. Que también se conocía. Perdón, pero eso sí es capacitación, eso lo podemos hablar aparte. Tenemos la mayor cantidad de peluqueros en Lota, tenemos la mayor cantidad con todo el respeto al gremio, ¿no? Pero no hay necesidad laboral de eso. Pero no, y no solo eso, sino que también las lógicas de captura son tan perversas. Tú sabes que me llegó incluso, me mostraban un slogan de aviso para un taller de capacitación que se llamaba Capacitablet. ¿Y tú sabes por qué? Porque es tan bueno el negocio, la capacitación. Para aprender a usar los tablets. No, que para aprender a ocupar, hijo mío, tú eres muy inocente, sano, muy inocente. Soy muy joven. Lo que hacían era regalarle un tablet a la persona a cambio de que se incorporara, porque el retorno de esa capacitación es tan alto que vale la pena hasta de invertir y regalarle a cada uno un tablet a cambio que dé el root y ponga su nombre para ser capacitado. Bárbara, en ese sentido, ¿qué capacitaciones quieren ustedes? Yo creo que el tema de las capacitaciones en materia del mundo del trabajo, ¿no? En materia laboral, uno tiene que entenderlas respecto de un proyecto de desarrollo. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene cualquier país que quiera no solamente ser desarrollado, sino que además tener soberanía económica, es decir, capacidad de poder generar
lo que algunos denominan la segunda fase exportadora, o poder darle valor agregado a los propios recursos naturales. Por lo tanto, en ese marco, si uno tuviera que pensar qué capacitaciones, yo creo que no es necesario hacer un listado. Yo lo que quisiera ver es si tenemos voluntad efectivamente de que las capacitaciones y el mundo del trabajo sea contribuyente para que Chile efectivamente sea no solo un país desarrollado, sino que con un alto nivel de soberanía. Si queremos eso, evidentemente que las capacitaciones tienen que ser pensadas en función de las zonas geográficas, pero también la explotación de recursos naturales, hídricos, qué sé yo, o sea, en todo el ámbito. Y por lo tanto, en eso yo trato de ser bastante cuidadosa, porque es cierto, hay ámbitos específicos que requieren capacitaciones específicas y que se pueden abordar. Pero que sirvan. Pero no solamente que sirvan, porque mira, piensa lo siguiente. Conocí el caso, ¿no?, de trabajadoras de plantas en el sur, principalmente mujeres, que es donde hay además el mayor problema de reconversión. Una mujer que trabajó toda la vida de alguera, es más difícil que un hombre reconvertirlo hacia una nueva profesión. Trabajadores que estaban en una planta, no recuerdo si era, cuál pesquera, no lo tengo presente, que fueron despedidas, además, estamos hablando de casi 1.000 trabajadores, que la empresa se cerró, y como ellas solo sabían limpiar los pescados, qué sé yo, hacer su faena, hoy día, como ya no existe esa demanda, bueno, se acabó la pega. Entonces, no solamente tiene que ver con que sean efectivas para el momento, sí, tienen que ser efectivas para el momento, pero también con un alto nivel de flexibilidad con para que pueda haber de reconversión. Déjame para un poquito, diversificar. que me está quedando un poquito. ¿Cómo unimos, voy a traer al profe aquí, cómo unimos las capacidades laborales que puede entregar la educación superior con el mundo, las capacidades académicas que entrega la educación superior con el mundo laboral? ¿Cuál es la tarea y cuál es el enfoque que tiene que dar una casa de estudio? Bueno, te agrego la educación técnico-profesional, que es otro tema. Bueno, la verdad es que, y esto está plasmado en el proyecto educativo de nuestra universidad, ha ido cambiando el paradigma de la enseñanza. Antiguamente lo que se concebía por enseñanza era un profesor cuyos conocimientos estaban en su cabeza y tenía que vaciarlo en el alumno. Hoy día lo que se persigue a través del modelo de enfoque por competencia es que el profesor sea un mediador en el proceso de aprendizaje del estudiante, de manera que más allá de conocimiento, el estudiante sea capaz de tener una serie de competencias, una serie de habilidades que sea capaz de desarrollar del momento mismo en que empieza bajar de la teoría a la realidad. El conocimiento se adquiere, la habilidad es la que tú tienes que tener. El sello del profesional que los institutos de educación deben formar debe ser un profesional que no solo sabe, sino que sabe hacer, y además que sabe hacer por el contenido valórico que deben siempre entregar la universidad y el instituto. Ayer comenzaron a entregarse los bonos. Pero así los bonos suena como un poco genérico, bonos Pablo. Marzo, bono permanente. Asignación permanente familiar, porque esto conocida como el bono. Sí, que la gente lo conoce como el bono marzo, pero es una asignación familiar permanente. Y esa es la gran noticia y el gran cumplimiento de meta, además, que ha hecho la presidenta Michelle Bachelet en tiempo récord. Proyecto que ingresó el 12, se aprobó el 19, ya lo tenemos promulgado, publicado y se comenzó a pagar ayer. Y se va a seguir pagando. Un bono marzo tan sentido para la gente porque es un mes de muchos gastos. Y ya no lo vamos a tener que discutir todos los años, ni hacerlo depender del gobierno que llegue, es permanente, son 40.000 pesos, ¿y quiénes lo reciben? Para que la gente además que nos está viendo lo sepa. Todos los beneficiarios del subsidio único familiar, todos los beneficiarios de asignación familiar y asignación maternal, las familias que estén registradas en el Chile Solidario, las familias también que forman parte del subsistema de protección y oportunidad, que es conocido como el ingreso ético familiar. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo se hace esto? Si las personas ya reciben algunas de estas asignaciones, muy simple, en el mismo lugar, el mismo día que van a hacer el cobro de estos beneficios, van a recibir el bono. Y las que no tienen normalmente estos pagos, ingresar www.bonomarzo.cl, aparece una tablita donde sale por apellido, porque para que la gente no se agolpe y no tengamos unas filas eternas. El turno es por abecedario, por apellido. Entonces, te doy un ejemplo. De la A a Vara Araya es el día viernes 28, ayer que pasó, y vamos a justamente hacer ese pago escalonado para que la gente tenga esa facilidad. Si no, en esta misma página web lo que puede hacer es ingresar su RUT, le va a salir en qué local y qué día. Y lo más importante es decir, esto a través de las oficinas de la Caja Compensación Los Héroes, que son los que se adjudicaron a la licitación del Instituto de Previsión Social, que es quien justamente maneja estos temas. Tienes 20 segundos para decir a esa cámara, Bárbara, lo que tú quieras.
Esa es tuya. 20 segundos. Nomás, yo sé que te falta el don de la palabra, así que dale nomás. Un saludo para todas las organizaciones, en primer lugar, que hoy día están enfrentando procesos de negociación. Saludar al sindicato y a la Federación de Anglo American, que los trabajadores, después de meses, lograron constituir la mesa a costa de la presión. Terminar con los abusos es la demanda del periodo para superar la desigualdad. Los trabajadores somos clave. Chile no va a ingresar a un nuevo ciclo político y social si no entiende que las reformas laborales son urgentes y necesarias. La CUT va a estar comprometida en esta tarea en materia laboral y en materia previsional, y por cierto que esperamos que no tengamos que seguir viviendo las calamidades y el calvario que se vivió durante el último periodo en materia de abusos y represión. No son todos iguales, no son todos los empresarios así, pero paremos los abusos donde 10 se están cometiendo. Ministra, la 6 es suya, 20 segundos. Así como hay un compromiso desde el mundo del trabajo que nosotros aplaudimos, queremos que el compromiso sea de todos los sectores. Y nosotros como gobierno también tenemos un compromiso que ya lo ha dado la presidenta en su agenda de gobierno. Hay un compromiso real en materias laborales y previsionales en las que hoy día vamos a avanzar. Sabemos que hay muchos de ellos que han generado ciertas ansiedades, pero la llamada es a no temer estos cambios, porque son cambios que nos van a permitir avanzar en un desarrollo con igualdad, superar las tremendas inequidades que hay y además, a pesar de lo que algunos quieren decir, esta es una política pública dialogante. Estos procesos se van a avanzar con la opinión de todos y todas. Andrés, cámara 6, toda suya. Bueno, insisto, apuntemos hacia la eficacia. Dejemos de dialogar tanto y vamos a los problemas que todos conocemos. Hablamos del multiroot. Bueno, ¿y cómo vamos a solucionar el multiroot? ¿Va a haber una norma que impida el multiroot? No, lo que hay que hacer es derogar de una vez por todas el concepto de empresa, que es una institución anómala dentro del Código del Trabajo, y por otra parte, crear la gran norma potente antifraude laboral que permita enfrentar no solo el caso del multiroot, sino que muchos otros casos como ocurre con la subcontratación que se ha desbordado hoy día, porque hoy día las empresas pueden subcontratar absolutamente todo. Esto es bastante importante porque la última encuesta ENCLA nos muestra que ya un 60% de los trabajadores serían subcontratados. O sea, todos nuestros nietos parece que van a ser trabajadores de una empresa. Oye, pero dejémonos de dialogar, como dice, porque uno puede dialogar y ser eficiente, ¿ah? Ojo. Eficaz y eficiente. Sí, pues, pero oye, eso... recuerden que la inauguración del año académico es este día lunes a las 11 horas. Va a estar José Miguel Insulza ahí en la Universidad Central, los Cocan 418, los Cocan 418, cualquier duda www.ucentral. Señoritas, señoras, señor, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presentó Actualidad Central. Discusión abierta.